Dios les bendiga, muy buenas noches, este viernes de hombres. Estamos muy contentos el día de hoy. Vamos a estar meditando un salmo que en lo personal es de mucha bendición para mí, el Salmo 23. El Salmo 23 tiene mucho de donde nosotros poder ser alimentados, ser bendecidos, y estoy muy contento porque hoy tenemos mucha compañía en esta reunión, y yo sé que cada uno de mis hermanos tiene una palabra de Dios que va a aportar gran bendición a su vida, a su familia, en todas las áreas. El Salmo 23 es el Salmo del buen pastor, y yo sé que esa unción pastoral, ese cuidado pastoral que Dios a través de su Espíritu Santo tiene con nosotros, va a tocar y va a bendecir su vida y la de su familia. Y quisiera presentar a mis hermanos el día de hoy. Voy a empezar aquí con mi mano derecha, mi hermano Héctor Campos, mi hermano Alejandro de la Cruz, que va a ser papá muy pronto ya está muy contento él, y mi hermano Alberto Ordaz y mi hermano Jorge Luján, y me gustaría que ellos dieran también unas palabras de bienvenida, de bendición. Sí, cómo no, buenas noches, Dios les bendice. Pues aquí estamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos que estas palabras sean hablando el Espíritu Santo a través de nosotros y sean de bendición para ustedes. Muy buenas noches, esperamos que sea de grande bendición a quienes van a ver esta transmisión, y es un privilegio estar con hombres de fe, hombres poderosos, hombres llenos de experiencia, y sabemos que esta noche va a ser de mucha bendición para ustedes. Dios les bendiga, buenas noches. Es un gusto estar aquí con los hermanos y compartiendo con ustedes la palabra, y que esperamos que sea de gran bendición para sus vidas. Dios les bendiga. Sí, muy buenas noches. Jorge Luján les saluda de la Iglesia Cristo Rey de Gloria. Una vez más estamos aquí reunidos para hablar sobre la palabra del Señor, ¿verdad? Va a ser una noche enriquecedora, va a ser una noche de bendición. Y una vez más, gracias por la invitación, y aquí estamos con todo. Amén, amén. Dios es bueno, muy contentos de estar aquí. Y vamos entrando a la palabra, el Salmo 23, a mí me emociona mucho, y comienza diciendo, la mayoría de nosotros no lo sabemos, lo hemos escuchado, lo hemos orado, lo hemos estudiado, meditado, y comienza diciendo: Jehová, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y es muy interesante porque luego suelta la promesa: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y no dice el Señor es mi pastor y no pone muchas, ¿cómo decirlo?, condiciones, ¿verdad? Sino dice automáticamente nada me faltará, y nos da esa certeza, nos da esa seguridad. Sin embargo, si hace la referencia, ¿verdad? El Señor es mi pastor. Entonces, cuando Dios es nuestro pastor, Él nos asegura: nada te va a faltar. Yo me voy a preocupar y me voy a encargar de que esté suplido todo lo que tú necesitas. Y no estamos hablando solamente del área económica o material, sino cuántas personas no necesitan amor, cuántas personas no necesitan paz, cuántas personas no necesitan salud, cuántas personas no necesitan una restauración familiar. Entonces dice el Salmo: Jehová es mi pastor. Cuando Él es nuestro pastor, viene la promesa: nada nos faltará. ¿Y qué es un pastor? Un pastor, David, es un salmo de David. ¿Quién más como David para hablar de pastores, verdad? Era quien atendía las ovejas, era el pastor que atendía las ovejas. Y esa ilustración es maravillosa porque el pastor le daba de comer a las ovejas, las cuidaba, las bañaba, les cortaba, las atendía, ¿no? Lo interesante acá es cuando reconocemos que Dios es nuestro pastor, que nos ponemos en esa condición de oveja y decimos: Señor, tú eres mi pastor, de ti dependo, pues, ¿verdad? De ti dependo. Dice Jesús, explicó un poquito más esta alusión al pastor. Dice: yo soy el buen pastor, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces eso es maravilloso, porque cuando nosotros hacemos a Dios nuestro, ¿cómo podemos hacer a Dios nuestro pastor? Pues escuchando su voz y siguiendo su voz. Es decir, cuando un ser humano, cuando una persona empieza a disponer su corazón a escuchar la voz de Dios, y no solo escucharla, sino a obedecerla, esas dos acciones, escuchar a Dios
dedicar tiempos para escuchar a Dios y estar dispuestos a cambiar nuestras acciones para obedecer las instrucciones de Dios, con eso estamos diciendo: tú eres mi pastor. Y está la promesa: el Señor es mi pastor. Cuando Él es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo empieza con ese sentido de propiedad? O sea, el Señor es mi pastor. No habla de algo grupal o algo como que de ciertas personas ajeno, sino algo propio. Y cómo se equipara mucho a la oración modelo que deja Jesús, el Padre Nuestro, que empieza diciendo Padre Nuestro. O sea, ese sentido de propiedad, y cada persona debemos de tener como que esa identidad hacia Dios, de que tú eres mi Padre, tú eres mi pastor, porque si desde ahí no tenemos esa conexión, pues desde ahí ya, ahora sí que entra todo lo contrario. Cuando no hacemos a Dios nuestro de una manera personal, yo creo que es ese inicio, esa conexión, esa relación íntima con el Señor. Definitivamente el Salmo 23 nos da una revelación increíble. Al momento de estar estudiando los 6 versículos, me di cuenta que ese salmo que escribió el rey David, básicamente fue una revelación de Dios. Y se encuadra en toda la Biblia, y se encuadra en el sentido de que nosotros como seres humanos debemos de llegar a una sumisión. Y encontramos, al momento de estar estudiando, me encontré las características de la oveja. En las características de la oveja no ve, batalla para caminar, si trepa no puede bajarse, si se cae al agua cuando tiene mucha lana, se ahoga. Entonces, por eso es que la oveja, a diferencia de las cabras, a diferencia de vacas, necesitan un pastor, porque hasta inclusive se dejan hasta atacar por sus depredadores. Entonces, por eso es que necesitan un pastor. Entonces, en el Salmo nos invita a que nosotros dejemos de preocuparnos, o sea, a que dejemos de preocuparnos de esta pandemia, a que tratemos de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro pastor, aquí lo dice y ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco, dice: no te faltará. Y al principio inicia así, ¿verdad? Empieza: el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que irnos a la condición de ovejas. Tenemos que irnos a la condición de que debemos de aceptar que tenemos un pastor, y que nosotros, si lo queremos hacer conforme a nuestra voluntad y conforme a nuestros deseos, vamos a fracasar. Es muy, muy seguro que vamos a fracasar. Y aquí precisamente vamos a ir desmenuzando y se da cuenta que con el Señor, al lado de Jesucristo, tenemos todo, hermanos, ¿verdad? Sí, creo que el Salmo 23 es uno de los textos más conocidos, yo creo que a nivel mundial, claro, por cristianos y no cristianos. Claro. Y lo vemos en calcomanías, en los carros, mucha gente que realmente no conoce. No soy yo nadie para juzgar, ¿verdad? Quién conoce y quién no conoce al Señor, no. Pero cristianos y no cristianos, pues, hacen suyo o creen hacer suyo este salmo. Y lo veo como que en cierta manera como que lo tienen como un amuleto, porque es lo que realmente quieren, pero lo quieren porque dice: nada me faltará. Claro. Pero se enfocan en lo material. Pero para empezar, David, el rey David primero fue un pastor de ovejas. ¿Y qué pastor fue, verdad? Porque él expuso su vida. Dice ahí que la escritura, que cuando le arrebataba o le agarraba un oso, un león, uno de los corderos, él iba y se lo quitaba. Yo no sé cómo le hacía a un león, enfrentarse a un león, a un oso. Híjole, yo no sé cómo le hacía, pero él amaba las ovejas.
Él tenía un corazón, dice la palabra de Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y yo veo algo muy hermoso que me conmueve y toca mi corazón cuando pienso en David, en Moisés, en Jacob, en Abraham. Tienen algo en particular: agradaron a Dios, pero fueron pastores. hay algo especial en ello. Cuando estas personas se dedicaron a eso, ¿qué es pastorear? Pastorear es sacar al ganado, llevarlo a pastos donde el pastor sabe que hay buenos pastos, los lleva y los trae. Claro. No nomás va y los deja, va y los lleva y los trae, y los cuida, Eso es el trabajo de un pastor. El pastor conoce a sus ovejas. Si quiere compartir, ahorita continúo. Sí. Sí, hermano, mira, la pregunta es: ¿el Señor es mi pastor? Claro. Verdaderamente es mi pastor. El Señor nos relaciona como ovejas. Todos somos ovejas, pero si el Señor no es tu pastor, eres una oveja descarriada, que Él deja las 99 para ir por claro. ti, ¿verdad? Y el Evangelio dice: el pastor va más allá, dice, da la vida por sus ovejas. Entonces, el Salmo 23, David, el Salmo 23 no es casualidad que el Salmo 22 es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, en el Salmo 23, ahí ya nos da la victoria de lo que ocurrió en todo el Salmo 22, donde Él dio su vida por nosotros. Entonces, si tú conoces eso, y si tú sabes que Él dio la vida por ti, entonces ahí es donde tú tienes que atesorar eso y decir con toda convicción: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El rey David ya había sido ungido años atrás, ya había sido ungido que iba a ser rey de Israel, ya estaba destinado a ser poderoso, y ya estaba con el Señor, pero aún así estaba en aflicción, en persecución, en dolencia, en escasez, en hambre, en frío. Por eso él sabía en quién había confiado. Cuando fue ungido a través de Samuel, él mismo sintió esa unción: el Señor es mi pastor. Por eso, cuando pasó por ese momento de aflicción, él se proyectó a futuro, a mañana. Nada me faltará. No lo habló en tiempo presente. En tiempo dice: nada me faltará. Se expresa: ahorita estoy en una situación difícil, estoy en una circunstancia difícil, pero el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y como decía el hermano, no se mide en medios materiales. Es un error medir en medios materiales la bendición de Dios para decir que nada me va a faltar. Obviamente que no, porque David ya había sido ungido y ya era el próximo rey, pero todavía no llegaba su tiempo. Tenía que esperar, porque había otro ungido antes que él, que dijo: ay de mí, atentar contra el ungido de Jehová, ¿verdad? Entonces, por eso, si la pregunta ¿es tu pastor? Entonces ten confiado. Lo que estés pasando, lo que estés viviendo, está confiado. Él te va a llevar a delicados pastos, a aguas de reposo, a aguas tranquilas. Él te va a guiar por sendas de justicia, pero deja que Él te guíe como verdadera oveja y no como una oveja descarriada. Una oveja descarriada no escucha la voz de Dios, no entiende y quiere vivir su vida a su manera. Pero una oveja dentro del redil del Señor oyen mi voz y me siguen. Amén. Pero ¿cómo unimos el Salmo 23 con Jesucristo? Bueno, en el Evangelio de Juan, en el 10:14, nos dice, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Dice: y mis ovejas escuchan mi voz, ¿verdad? Pero aún también nos dice
yo voy también por las ovejas que no están en mi redil. Claro. Y ahí nos da la oportunidad, ¿verdad? Porque Jesucristo, Él fue primero, dice, a los suyos fue, pero no le recibieron, ¿verdad? Entonces nos dio la oportunidad a través de la crucifixión y la resurrección de ser hijos adoptados por Él, ¿verdad? Por eso lo dice en Juan, ¿verdad? En Juan 10:14, ¿verdad? Dice que Él va también por las ovejas que no están en su redil, ¿verdad? Entonces ahí nos arropa, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros conjugamos el Salmo 23 con Jesucristo. Ahí es en donde sabemos que Jesucristo es Dios y que Él es el que nos cuide y nos proteja, siempre y cuando, hermanos, seamos ovejas. Claro, como dicen, hay ovejas que están en otro redil o están fuera del redil, ¿verdad? Sin embargo, Él, nuestro Señor, siempre tiene los brazos abiertos para recibir a cualquier persona. Quizás usted se ha sentido que se ha alejado de Dios, quizás ha sentido que ha orado menos, que su vida siente un vacío, pero este es el momento donde usted de parte de Dios recibe una palabra, donde Dios está con los brazos abiertos y su redil, su presencia, su reino está para usted, para su casa, para su familia. Solo tenemos que acercarnos al redil. Dice Santiago una promesa muy linda, ¿verdad? Dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tome la decisión de acercarse a Dios un poco cada día, con oración, leyendo la Biblia, cantándole al Señor. Y mientras usted se acerca a Dios cada día, Él se va a acercar a usted, porque cuando las ovejas están pues cerca del pastor, es cuando Él las puede cuidar, ¿verdad? Es cuando el pastor puede darle todos los beneficios que un pastor le puede dar a las ovejas. Pero una oveja que desea estar lejos, está fuera de la protección. Pero hoy le animamos de parte de Dios: acérquese cada día a Dios y Él se va a acercar a usted para que pueda recibir esta bendición del Salmo 23. Sí, como el hijo pródigo, David. Claro. Como el hijo pródigo, dice, volvió en sí. Claro. Volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay pan, hay abundancia y todo. Regresaré, dice, regresaré a la casa de mi padre y le pediré perdón, volveré a él, porque he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, pero aquí estoy, hazme como uno de tus jornaleros. Ya no buscaba ser un hijo, buscaba ya nomás un espacio, un calor de hogar. Pero la bendición del Padre, ¿cómo lo recibió? Maten al becerro gordo, hagan fiesta y quítenle los harapos y vístanlo de ropa fina, ¿no? Pongan el anillo de hijo de Dios, ¿verdad? Así que por eso hay que volver en sí. Si estamos descarriados, si nos hemos apartado, volvamos en sí y busquémoslo. Él dice: si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Claro. Él siempre está ahí dispuesto a abrir su corazón y sus puertas para todo aquel que viene en arrepentimiento. Amén. Y hay veces que los afanes de la vida, ¿verdad? Las preocupaciones, hasta las responsabilidades, ¿verdad? De lo que tenemos que pues sacar y avanzar y las responsabilidades que tenemos que sacar adelante, y a veces hacen que todo eso nos aleje un poco de Dios al dejar de orar, al dejar de buscar al Señor. Pero como dice mi hermano Jorge, los brazos del Padre siempre están abiertos cuando queramos acercarnos, y ese afán de la vida a veces nos aleja de nuestro Padre Celestial. Pero decía bien mi hermano Jorge, hay que volver en sí. Caray, como que las responsabilidades, como que los afanes me han alejado del Señor, pero volver en sí, tengo que acercarme a Dios una vez más, tengo que volver a mi Padre Celestial. Así es. Volviendo con lo que comentaba ahorita, perdón, decía que David pues fue el rey, pero antes de ser rey, de ser ungido como rey, él fue pastor. Entonces, las declaraciones que hace David en el Salmo 23 son impresionantes, son tremendas, pero en realidad lo que estaba declarando es lo que él había vivido. Es lo que él había vivido. Él estaba diciendo: nada me faltará, porque él fue pastor de ovejas.
a sus ovejas, yo estoy seguro que no les faltó el alimento ni el agua. Qué tremendo Entonces, eso. sí, entonces, obviamente él sabía, si yo no permito que pase hambre mis ovejas, Él siendo yo hombre. soy humano. Wow. O sea, escúchalo, hermano, él sabía que Dios no lo iba a desamparar. Sí, cómo no. Por eso él sabía que nada, no estaba, esta no es una promesa, él estaba declarando Asegura. lo que él sabía de cómo conocía a Dios. Si yo, siendo humano, trato así a mis ovejas, les doy el alimento a su tiempo, las saco, estoy con ellas, las cuido, las regreso a su corralito o a su cuartito donde están. Si yo soy así, si yo tengo esa atención, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Entonces, más que una promesa, esto es una declaración de qué manera cree él en Dios, de qué manera está puesta su confianza en Dios. Y así es como debemos de tener nuestra confianza en Dios, no como nada me faltará porque Dios me va a proveer. No, es que nada me falta ya. Somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Somos más que victoriosos. Y qué interesante, porque las ovejas que cuidaba David ni siquiera eran de David, eran las ovejas de su padre. Entonces, si él, siendo no solo humano, era un jovencito de 16 años, pues, que todavía no se le despertaba la paternidad ni nada, si él, siendo un jovencito de 16 años, cuidando unas ovejas que no eran ni siquiera de él, buscaba que no les faltara nada, imagínense Dios qué cuidado no tiene de nosotros. Vivió las dos condiciones, ¿verdad? Como pastor, cuando alimentaba a las ovejas, y después, cuando compuso el Salmo, él era oveja y tenía la necesidad del pastor. Y el pastor, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Por eso sabía que yo cuidé a mis ovejas, no les faltaba nada, tenían agua, tenían pastos, tenían todo. Entonces él se refugió en eso. Ahora yo, como oveja, Señor, tú eres mi pastor, ¿qué puede pasar? Nada va a pasar. Sí, yo tuve una experiencia, les voy a comentar. Bueno, he tenido muchas, ¿verdad? Gracias a Dios, son las que nos hacen crecer. Amén. Y nos hacen crecer en el conocimiento de Dios y vamos, ya no dudamos de Él. Claro. Tenía unas circunstancias ahí en el trabajo y me decía mi hijo, me daba carrilla. Oye, papá, pero ¿cómo le vamos a hacer con esto? Y que, hijo, permíteme. Papá, pero es que necesitamos hacer esto. No tenía el recurso para hacer la inversión de lo que necesitaba comprar. Y mi hijo me daba carrilla un día y otro día yo no me le decía a mi hijo, permíteme. Hasta que pues me desesperé un poco y le dije, mi hijo, ¿lo vamos a comprar ahorita? Y él sabía que no tenía el recurso y nomás me volteó así a ver medio triste. Y me dice, pues no. Entonces, hijo, déjalo así, mi hijo, espérate. Le dije, Dios, mi hijo, nunca me ha dejado. Claro. Y tú lo vas a ver. Amén. Al día siguiente estábamos comprando lo que necesitábamos. Claro. Y yo nomás volteé y lo vi y le dije, ¿cómo la ves? ¿Qué huele? Entonces tenemos que confiar en Dios. Confiar es descansar, apoyarte en Él, descansar en Él. No como que a ver si pasa. No, confiar, descansar en Él. Amén. Me acaba de decir algo bien interesante, a lo mejor voy a sacar como entre paréntesis, ¿no? Pero bueno, es una noche de hombres y creo que va. Mi hermano, estaba diciendo mi hermano Alberto, cómo él está enseñando a su hijo la forma, o sea, a Dios, ¿verdad? Cómo Dios obra, cómo Dios tiene cuidado de nosotros, los hechos, las maravillas de Dios. Yo estoy estudiando el Salmo 78, hablando de los salmos, y es muy interesante porque voy a leer los primeros versículos. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley, escucha, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Y luego aquí viene a donde quiero llegar, que nuestros padres nos la contaron, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y sus maravillas que Él hizo. Y si usted sigue leyendo el Salmo, dice que cuando los padres
le contamos a nuestros hijos los testimonios, los hechos, lo que Dios ha obrado, y para que nuestros hijos conozcan al Señor. Si seguimos leyendo unos versículos más adelante, fíjense bien, dice que ellos pondrán en Dios su confianza. En el versículo 7, no se olvidarán de las obras de Dios y guardarán sus mandamientos. Pero cuando no hablamos como padres con nuestros hijos, ahora Alex que va a ser papá, cuando no hablamos con nuestros hijos de lo que Dios ha hecho con nosotros, fíjese lo que sucede. Dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel a Dios en su espíritu. Es decir, cuando como hombres, como padres, patriarcas de nuestros hijos, les quitamos la bendición de que conozcan a Dios, de que no les hablemos de Dios, de que no les platiquemos lo que Dios ha obrado en nuestras vidas, los estamos encaminando a que sean rebeldes, los estamos encaminando a que no sean fieles al Señor. Entonces, ¿cómo los padres, los hombres, tenemos esta responsabilidad? No se trata solo de que nosotros tengamos esa cercanía con Dios, ¿no? Porque hay veces que nos lo guardamos como hombres. Bueno, Dios es mi pastor, ¿verdad? Y así sé que nada me va a faltar, ni a mis hijos tampoco. Pero creo que es muy importante lo que dijo mi hermano, que como hombres tenemos también la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos: mira, hijo, Dios nos va a proveer. Mira, hijo, Dios nos va a bendecir. Mira, Dios nos bendijo, de platicarle lo que Dios ha hecho en nuestra vida, contarles los testimonios, hablarle de las maravillas de Dios, porque eso va a hacer que nuestros hijos busquen cuando ellos necesiten. Mi papá me platicaba que cuando estaba en esta necesidad, Dios me iba a ayudar, ¿verdad? O igual, yo me acuerdo de mi papá que pasó por esta situación y es una bendición para ellos, va a ser de grande bendición. Sí, hace que nuestros hijos se acerquen a Dios y se alineen al Señor. Sí, la acción, ¿verdad? Sí, desde Deuteronomio 6, desde ahí viene, ¿verdad? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, en todo tiempo, ¿verdad? Primer mandamiento empieza: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Pero primero dice: oye, escucha. Y escucha con una profundidad de que cáptalo. El Señor tu Dios uno es, no hay otro fuera de Él. El Salmo 23, no hay otro pastor, no va a haber otro pastor y no hay un plan B. Él es nuestro pastor y fuera de Él estamos fritos. No llegaremos a la morada que dice morarás por largos días. Sin ese pastor no llegaremos. Morarás en la casa de Jehová, no en la casa de otra persona, no en la casa de otro, sino en la casa de Jehová morarás por largos días. Qué hermoso eso que acaba de decir, mi hermano, porque a veces como padres, pues, preocupados por nuestros hijos, y no digo que esté mal, pero a lo mejor ajustar las prioridades, ¿verdad? Preocupados por nuestros hijos podemos afanarnos porque, hijo, es el mejor en la escuela, hijo, esto, y a veces les ponemos ciertas prioridades a ellos de que teniendo eso van a salir adelante en la vida. Pero usted lo acaba de decir, no hay otro pastor. Lo único que va a hacer que no les falte nada en la vida es que Dios sea su pastor, que estén cerca de Dios. Y claro, tenemos que animarlos a que estudien, a que se preparen, a que sean hombres y mujeres de bien, ¿verdad? Pero que lo que nosotros le transmitamos a nuestra familia como hombres de Dios sea: hijo, esposa, mujer, que estar cerca de Dios es lo que va a suplir nuestras necesidades. Sí, hermano, cuando tú le enseñas a un hijo que tienes que estudiar, que tienes que prepararte, que tienes que sacar una carrera, lo estás impulsando y es válido, es parte de la paternidad, pero lo estás apoyando para 50 años de su vida, que va a durar aquí en la tierra 80 años. La parte natural, ¿no? La parte natural, pero cuando tú le inculcas el temor a Jehová, le estás dando una eternidad. Entonces, si lo pones en la balanza, a la mayoría de las personas le preguntas: ¿qué deseas para tu hijo? ¿Qué quieres dejarle? No, pues que saque una carrera. La mayoría va a pensar eso en el mundo secular, ¿verdad? Que no, pues que estudien y que se preparen. Sí, pero son 70, 80 años. ¿Pero qué? Vamos a una eternidad.
Vamos a una morada de largos días. Entonces, por eso debemos decir, el Señor es mi pastor, con convicción. Y uno como padre a los hijos, hijo, si el Señor no es tu pastor, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque eres oveja descarriada. Y una oveja descarriada se la come el lobo, se la come el lobo. Y sobre todo que la escuela no les asegura, ¿verdad? Futuro. No les asegura, pero estando cerca de Dios, como decía mi hermano, ni siquiera es una promesa, es una aseveración. Siendo Dios nuestro pastor, nada nos va a faltar. Sí, o sea, entrando en el contexto, voy a leer todo el Salmo 23 para la gente que no lo ha leído o que nada más ha leído el primer versículo. Pues sí me gustaría darles el contexto de todo el Salmo, porque vienen muchas promesas muy bonitas. Claro. Amén. Esas promesas se resaltan bastante, ¿verdad? Y ayuda también para que nuestros hijos, ¿verdad?, conozcan un poquito más de la palabra de Dios. Dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré largos días. Ahí, hermanos, algo muy importante, nos da promesas. Y esas promesas es cuando nosotros nos acercamos a Dios, y es cuando nosotros les damos a nuestros hijos exactamente la herramienta, y que vean por qué tenemos que acercarnos a Dios, por qué tenemos que acercarnos a Jesucristo. Porque aquí nos dice muy claramente, nos da alimento. Claro. Después nos da reposo. Amén. Nos ayuda a estar tranquilos, ¿verdad? Porque la oveja, cuando lo lleva a pastar, decía mi hermano, ¿verdad?, lo lleva a pastar, ellos rumean, ellas se quedan acostaditas y están rumeando ahí, están masticando su comidita porque saben que están protegidas por el pastor, ¿verdad? Bueno, pero fíjense, eso que se va hacia nosotros como seres humanos, nos da mansedumbre, o sea, nos da tranquilidad, nos quita la preocupación, hermanos. Eso es lo importante, ¿verdad? Y luego dice también que nos da fortaleza, guía y dirección. Es decir, Dios nos pone en el sitio donde deberíamos de estar, si lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, ¿verdad? Nos quita lo que no debíamos tener y nos da lo que debíamos de tener. Amén. O sea, nos alinea, nos enfoca, ¿verdad? Y luego también nos dice que nos protege. O sea, nos protege ahora con lo de la pandemia, que dice la palabra, ¿verdad?, que dice: unge tu casa con aceite. Recita el Salmo 91 si no te lo sabes. Pídele a Dios para que proteja a tu familia. Amén. Para que te proteja a ti, y lograste la protección. Amén. Y entonces el Señor nos protege. Amén. Y luego nos dice también que nos guía. Amén. O sea, nos lleva. Es decir, nosotros no tenemos, dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás será por añadiduría. Entonces quiere decir que si buscamos el reino de Dios, si buscamos a Jesucristo, si lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, por lo que hizo por nosotros, ¿no vamos a ser salvos? Sí, nada más déjate guiar, porque el Señor ahí lo dice en el Salmo, ¿verdad? Te guía. Claro. Y luego dice, te da abundancia. Qué importante, porque dice, tu copa está rebosando. Qué hermoso, ¿no, hermanos? O sea, qué hermoso esto, que nos da reposo, nos da guía, nos protege, nos da abundancia, nos da prosperidad. Porque díganme una cosa, hermanos, ¿quién de ustedes de aquí no somos prósperos? Y no estoy hablando de la prosperidad como primer plano, no, pero viene por añadiduría, ¿o no? Ahorita decía mi hermano Alberto, es que le dije a mi hijo, espérate, espérate y vas a ver. Pero mi hermano, usted ya sembró.
Ya nomás está cosechando lo que Dios, lo que la palabra de Dios nos está dando, ¿verdad? Por eso es que nos da la fortaleza. Y por eso es que nosotros tenemos que buscar en todo momento la presencia del Señor. ¿Cuándo? Como dice mi hermano de Deuteronomio, ¿verdad? ¿Cuándo? Cuando te bañes, cuando vayas manejando, cuando vayas corriendo, cuando estés en el negocio, cuando estés con alguien. Siempre tener en mente a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Quién es? Jesucristo, el Santo. Y luego aquí dice algo bien importante: eternidad. Como decía mi hermano, ¿verdad? Decía mi hermano, ok, la eternidad. ¿Por qué la eternidad? Bueno, si les enseñamos a nuestros hijos que no nada más en este mundo. Ahorita platicábamos y decía, bueno, ¿y tú estás nervioso o tienes problema o sientes temor por esta situación? No, porque finalmente nosotros estamos luchando para una eternidad. Este mundo es muy cortito, entonces podemos tener una eternidad. ¿Cómo? Siguiendo al buen pastor. Y lo dice el buen pastor. Dice, el buen pastor nos cuida de la misma manera que el pastor terrenal cuida a sus ovejas. El Dios Todopoderoso dice en Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo el que en Él crea no se pierda y tenga una vida eterna. Entonces busquemos a Jesucristo. Busquemos a Jesucristo. La verdad es una muy buena apuesta en la vida. Es para la eternidad, hermanos. Como dice el proverbio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y cómo encierra cada uno de lo que comentaban mis hermanos, hablando de los hijos, de cómo se le puede instruir a un hijo: estudia, esfuérzate, aplícate, pero cuando se le instruye al niño el temor de Jehová, desde su infancia, el respeto, pero sobre todo el temor de Jehová, el amor a su palabra, puede quizá en algún momento de la vida, siendo ya un muchacho, quizá equivocarse en algo en la escuela, puede cometer algún error, pero cuando en su corazón se le infundió, cuando en su corazón se le sembró, teme a Jehová, todo eso se puede corregir. Y creo que en lo personal soy testimonio de eso, de uno puede cometer algún error, sea en la escuela, pero cuando el temor de Jehová está en el corazón de uno, como dice Jeremías, hubo un fuego que incluso llegó un momento en que dije, ya Señor, ya voy a callar mi boca, pero dice, es un fuego que me consumió, que no pude con él. Entonces, si como padres a los hijos sobre toda cosa se le infunde lo que es el temor de Jehová, todas las cosas, un buen trabajo, una buena escuela, buenas amistades, en el camino se van a ir acomodando. Cuando un papá, una mamá oran por la pareja de su hijo, pero su hijo va en el camino se va a encontrar la pareja, y eso pues hasta por testimonio, ¿verdad, David? Cuando la persona va en el camino, de pronto la persona para él va a ir caminando, uno en su corazón hacia enfrente, y cuando uno menos espera, esa persona a la par, de igual manera esforzándose en el camino. Entonces, el temor de Jehová es el principio de toda sabiduría. Amén, amén. Amén, así es, qué lindo. Qué lindo. Vamos avanzando. El segundo versículo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cuán cierto es esto, ¿verdad? Cuando andamos a veces preocupados, que nos gana a veces el afán, o que nos gana la preocupación a lo mejor, pero cuando nos acercamos a la presencia de Dios, como salimos hasta ligeritos, ¿verdad? Salimos, a lo mejor los problemas pueden seguir ahí, pero cuando uno sale de la presencia de Dios, desde haber estado con el Señor, la preocupación ya no es igual. Sale uno reposado, sale uno descansado, sale uno con la fe de que Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Sí, hermano, el Señor dice, ¿verdad? En lugares de delicados pastos te haré descansar, porque somos especialistas en cargarnos nosotros, David. Nos cargamos del mundo, ¿verdad? Por eso el Señor dice, venid a mí, los que estén cargados, trabajados, yo los haré descansar, ¿verdad? Llevar mi yugo, mi carga es liviana. Entonces, venir a mí. Entonces, si dice venir a mí, es porque estamos retirados de Él. ¿Y qué comemos? Chatarra. Comemos porquería, comemos todo lo que ve las noticias, comemos cualquier religión, cualquier
hábito o hasta cosas que no son ni saludables. Y por eso el Señor dice: yo te llevaré al alimento fresco, a delicados pastos. Ahí te llevaré a comer la verdadera comida. ¿Qué dice? Mi cuerpo es verdadera comida, verdadera bebida es mi sangre. Entonces vamos a probar de ese maná, ¿verdad? Estaba aquí checando en la mañana, me levanté temprano y estaba estudiando estos pasajes. Y me llamó la atención, después de años de estar leyendo la palabra, lo digo para la gloria de Dios, ¿verdad? Como dice aquí en el Salmo 2, en lugares de delicados pastos. En otra versión dice de tiernos brotes, o brotes tiernos, ¿verdad? Me hará descansar. Yo tuve la experiencia de tener 17 animalitos, chivitas. Yo quería unas borreguitas, pero el Señor me dio unas cabritas y yo no las quería. Me las regalaron. Yo no las quería porque no quería aceptar ese regalo. No quería aceptarlo. ¿Por qué? Porque le estaba compartiendo de la palabra de Dios a esta persona y por eso no quería aceptarlo. Si no le estuviera compartiendo, o si hubiera sido otra situación, a lo mejor se las aceptaba, pero por esa situación no se las quería aceptar. Pero tanto me insistió. Y yo recuerdo muy bien, se me quedó muy grabado, que tuve una expresión y le comenté a mi esposa: yo quería unas borreguitas. Y pues bueno, Señor, pues tú me diste unas chivitas, no sé qué me quieres enseñar. Y así fue. Aprendí mucho, hermanos, mucho aprendí con esos animalitos. Son unos animalitos rebeldes las cabras, todo lo contrario a la borreguita. La cabrita usted le pone comida o la saca a pastar porque necesitan caminar mucho y las lleva a un lugar donde hay bastante hierba y ellas pepenan, comen 2-3 mordiscos ahí y siguen caminando y 2-3 mordiscos acá y siguen caminando y así se van, pueden caminar kilómetros, no se están en un solo lugar, aunque esté el pasto hermoso verde, no se están ahí, así son las cabras. Y a mí me desesperaba. Pero fui aprendiendo y ahí el Señor estuve siendo ejercitado en la paciencia, porque son unos animalitos muy rebeldes. Pero bueno, a lo que voy aquí con verso 2, dice: en lugares de delicados pastos, no dice me hará comer, me hará pacer, no, me hará descansar. O sea, en lugares de tiernos brotes me hará descansar. ¿Por qué? Porque está saciado. Wow. Ya está saciado. Amén. Entonces, el lugar donde le da para descansar es un lugar hermoso, pero ya está saciado. No está deseando algo más. Claro. No está conforme con su vida, ya como hablando de hombres, ¿verdad? De seres humanos, está conforme con su vida. Y luego continúa, dice: junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora sí, como les comentaba, pastorear es sacar a los animalitos, llevarlos a donde hay área verde, cuidarlos, que los perros o lobos o lo que haya en el lugar no los vaya a matar a comérselos, y cuidarlos y regresarlos sanos y salvos. Pero aquí dice junto a aguas de reposo. Un animalito, después de comer su pastura, lo que hace inmediatamente es ir a beber, tomar agua. Entonces, esos animalitos o sea, no tienen ninguna preocupación, porque están pastando y están viendo el agüita ahí. Dice en aguas de reposo, aguas mansas, aguas calmas, dice otra versión. Entonces, esa seguridad, vuelvo a lo mismo, esa seguridad tenía David, hermanos, esa seguridad. Y esa seguridad tiene que tener usted y tengo que tener yo. Esa seguridad no va a venir con una píldora que usted se va a tomar, no, porque, vuelvo otra vez, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Él nos proporciona el lugar, nos lleva a descansar. Pero mire, le voy a poner un ejemplo. Usted, como hombres que somos, ¿verdad? Pues a veces hacemos una batida de cemento, a algunos nos ha tocado, es un trabajo muy pesado, y llega el momento en que te detienes y te paras poquito y te recargas en la pala, no por flojera,
porque necesitas un respiro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo único que tienes que hacer es darte el tiempo de descansar, disponerte a descansar. Y ahí, lo que dice aquí en la Escritura, me hará descansar, pero suele suceder que el Señor nos da el reposo, pero estamos como Marta, Claro. afanados y turbados, y no descansamos en Él. Tenemos que realmente, tiene un significado muy, muy profundo, muy grande el de descansar. Deja tus cargas en Él. Claro. Dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él ya hizo la obra. No tiene, pues, ni tengo que hacer nada, ni siquiera méritos, porque es por gracia. Claro. Entonces, es muy importante, para mí es un reto, más que promesas, es un reto para vivirlo. Claro. Para vivirlo. ¿Y cómo es la conexión perfecta para el versículo 3 que dice: confortará mi alma? Como platicaba mi hermano, que cuando el Señor nos lleva a ese pasto para tomarse un descanso, dice: confortará mi alma. Es el momento de escuchar al Señor. Ahora sí, ya trabajamos, estuvimos, y ahora es el momento que estése quieto y voy a enseñarle más, o cosas que a lo mejor no me escucho muy bien, voy a enseñarle nuevamente. Pero esa parte que dice: confortará mi alma, ese momento íntimo, ese momento en oración, de reflexión en la palabra, ese momento que somos Dios y nosotros, ese momento donde le decimos a la familia: voy al cuarto, voy al estudio, voy a la sala, déjenme un momento, porque es el tiempo donde el Señor va a confortar mi alma y recargar nuevamente esas energías. Claro. Me hizo muy lindo ahorita que decía mi hermano que tenemos que darnos, Dios nos da el descanso, pero tenemos que darnos ese tiempo, ¿verdad? Decía Gigi Ávila, vivir sin orar es vivir sin Dios, ¿no? Y leía en una ocasión algo que siempre me ha marcado mi vida, que es cuando estamos demasiado ocupados para orar, estamos demasiado ocupados. Ya estamos demasiado ocupados. Entonces tenemos que darnos ese tiempo en nuestra vida para ir con el Dios, para ir a orar, a descansar en su presencia, ¿verdad? Sí, hermano. Si quieres tener un día de victoria, hay que empezar a los pies del victorioso, hermano. Amén. Desde que amanece, hermano, en cuanto amanezca, cuando salga el sol, inmediatamente, Señor, en tus manos me pongo. Otra cosa que meditaba yo en la mañana es que, yo lo digo por mí, cometo el mismo error, no es error, es horror, es pecado, que cometió el pueblo de Israel, que no le creyó al Señor. Cuando no descanso, Claro. y vamos, en pocas palabras, es que no confío. No descansar es no confiar. No confiar es no creer en Dios. Qué tremendo es eso. Es no creer. Entonces, por eso les digo que es un reto para mí. Descansar en Él, confiar que Él tiene todas las situaciones, las que sean, las más tremendas que puedan pasar. Él tiene todo en sus manos. Les comentaba ahorita a mis hermanos que mi esposa y yo nos resultamos positivos con COVID, y sí nos dimos algo bastante malos, pues casi nos íbamos. Pero fíjese que yo le agradezco a Dios por esos días que pasamos ahí en casa, porque fue una paz, pero una paz que no se imagina, hermosa, una paz preciosa. Nos estábamos muriendo literalmente. Yo le comento a varios hermanos, a pocos les he comentado, les digo: ni a mis hermanos, cuando estuve enfermo, ni a mis hermanos les avisé, no pedí oración. Confíe en Dios, así confía usted en Dios, así se esté muriendo, hermano. Discúlpeme, a lo mejor se oye muy, muy duro esto, pero realmente tenemos que confiar en Dios. Yo ni a mis hermanos les hablé para pedirles oración. Le decía a mi esposa: mira, Dios nos puso en esta tierra el día que Él quiso. Dice el mismo salmo, en los salmos, dice: mi embrión vieron tus ojos. Es algo precioso eso. O sea, para Dios no hay nada oculto. Yo no vine por la casualidad.
Él me... sorpresa. Sí, no, no fue algo que se le ocurrió a Dios de momento o de repente. Él dijo, hoy nace Alberto Ordaz. Claro. Y Él sabe mi trayectoria y Él sabe el término de mis días. Sea por COVID, sea dormido, sea muerte natural, sea lo que sea, hermanos, lo que sea. Y así es que esa confianza tuve yo y se la transmití a mi esposa y estuvimos tranquilos. Cuando ya pasó todo, hablé con mis hermanos y ¿por qué no nos dijiste? No, es que estábamos confiando en el Señor. Pero literalmente yo les decía, yo sé que Dios tiene el poder, yo lo sé, conozco a mi Señor, conozco a mi pastor, a mi Señor, sé que Él me puede sanar, pero aquí también entra, ¿qué es su voluntad? Yo puedo pedir que Él me sane, mas entendí eso, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? Hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en mi vida. Lo que tú quieras hacer de mí, lo que tú quieras, que eso se haga, Señor. Y 2 o 3 noches pensábamos, y yo vi a mi esposa muy mala, pensaba que ya no iba a vivir, y me acostaba pensando que posiblemente no despertaba, pero he escuchado gente que pasa por situaciones así y no se quiere dormir. Y fíjese que no, yo me acosté, yo le di gracias a Dios, me acosté con una paz. A la mañana siguiente abrí los ojos, dije, sobreviví. Gracias, Señor, gracias, gloria a tu nombre, Señor. En la noche otra vez igual, volvió a pasar lo mismo, abrí los ojos, dije, pues, gloria a tu nombre, aquí me quieres tener, Señor, gloria a ti. Entonces tenemos que confiar en Dios, tenemos que descansar en Él. Sí, así es, hermano. Mi Señor muy de mañana se levantaba a orar, subía al monte a orar. Nosotros a veces cuando todo está bien somos un monte, una montaña, fuertes, pero un día tenemos que descender al valle del dolor, del sufrimiento. Por eso dice ahí, ¿verdad? Aunque ande en valle de muerte y de sombra, no temeré mal alguno. Entonces él se levantaba temprano al monte a orar, para descender al valle del dolor, del sufrimiento, para poder expresarnos y decirnos que no te preocupes, yo estaré en ese valle no andarás solo, yo andaré ahí contigo cabalgando, no importa, yo he vencido la muerte, dice, ánimo. Sí, dice, para añadir lo que dice mi hermano, dice, no temeré mal alguno, pero dice, porque tú estarás conmigo. Exacto. Esa es la clave. Tú estarás conmigo. No debes de dudar, hermano. No debes de dudar de que Dios está contigo. Si dudas, es lo que les decía ahorita, pecamos. Hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. ¿Y en qué terminó el pueblo de Israel? Vagando por el desierto. Pueblo, la expresión del Señor acerca de Israel por esa situación, dice, pueblo es que divaga de corazón. Tremendo. Qué tremendo. Ahorita que mencionaban el tema de descansar, el Señor, vaya, descansar no es no hacer nada, ¿no? Sino descansar, digo, solo aclarando para los que nos ven, descansar es acercarnos en oración a Dios, es dejar de hacer que las cosas salgan adelante por nuestras fuerzas y ir con Dios, decirle, Señor, voy a dejar, porque hay veces que están las situaciones, las responsabilidades, los retos delante de nosotros y dejamos de orar por nosotros seguir actuando para solucionar a veces las cosas, pero el dejar de nosotros hacer las cosas y decir, Señor, voy a descansar en ti, Señor, voy a dejar de yo intentar solucionarlo pidiendo que tú lo soluciones, y es cuando Dios entra y nos da el descanso y Él entra en acción, ¿verdad? Entonces no es no hacer nada, es ir a la presencia de Dios en oración y descansar en su presencia creyendo que Él lo va a hacer. Sí, o sea, definitivamente el descanso es orar. Si dejamos de orar, no nos damos cuenta, pero poco a poco vamos generando un distanciamiento con Dios.
poco a poco vamos generando un distanciamiento con Jesucristo. Y es donde empieza a surgir el que dices, no, ya no me lo merezco, no, ya no quiero. ¿Por qué? Pues porque ya no lo hago y seguramente el Señor ya no me va a perdonar. Seguramente el Señor, yo ya soy un hijo malo, ¿verdad? En vez de pensar eso, ¿verdad? Decir, Señor, perdóname, Señor, y aquí estoy, dame descanso, aquí están mis cargas, Señor, aquí está todo lo que yo he hecho, Señor, te lo dejo, Señor, ayúdame, Señor, para caminar contigo, Padre. Eso es muy, muy importante, y eso sí, hermanos, sí es algo que nos da tranquilidad y nos da paz, ¿verdad? Eso es lo que pasa, y ahí es donde viene la mansedumbre, ¿verdad? Que precisamente se comentaba aquí, ¿verdad? Porque al momento de que ya no traes esa carga, que ya no traes ese peso tan grande, ya puedes tomar decisiones mejores. Y sobre todo tienes la perfecta convicción de que Dios está contigo y Jesucristo te va a ayudar y te va a abrir puertas y en todo momento va a estar ahí contigo, ¿verdad? Básicamente. Amén, se nos ha ido el tiempo volando. 1 o 2 versículos nomás alcanzamos a ver, pero antes de ir cerrando, me gustaría que cada uno de nosotros, para aterrizar todo lo que hemos estado hablando, un último consejo, una última palabras de la sabiduría que Dios les ha hablado a través de este salmo para aquellos que nos están viendo el día de hoy. Y comienzo yo y les voy dando el lugar a cada uno de ustedes para dar un último consejo de la palabra de Dios a todos aquellos que nos ven. Yo quisiera comentar, nosotros en nuestra versión Reina Valera, el Salmo 23 está hacia el futuro. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, hablando hacia el futuro, no, como dándonos esa esperanza. Pero en la versión textual, es decir, en el idioma original, en el hebreo, el rey David no lo escribió hacia el futuro, el rey David lo escribió en tiempo presente. Es decir, el Señor es mi pastor, nada me falta, escribir. En lugares de delicados pastos me ha hecho descansar, junto a aguas de reposo me está pastoreando. Es decir, todo el Salmo 23, todo, el rey David lo escribió en tiempo presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. Cuando lo vemos de esa manera, el alma se llena. No es un estoy esperando que nada me falte, sino es un nada me falta. Ya lo tengo que creerlo, tengo que caminar en ello. Y lo tendré. Y es algo maravilloso. Yo creo que tenemos que, la esperanza es maravillosa, pero la esperanza ve hacia el futuro. Pero la fe no es para mañana, la fe es para ahora. Y yo creo que la palabra de Dios, quiero cerrar yo diciendo lo siguiente: tome la palabra de Dios, tome este Salmo 23, no creyendo que Dios mañana tiene algo para usted. Hoy mismo usted puede recibir esa bendición de Dios. Hoy mismo usted se puede acercar a Dios y Dios lo va a recibir con los brazos abiertos. El Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy acérquese al Señor, y hoy mismo, cuando usted se acerca al Señor, un cambio va a suceder en su vida. Porque no se trata esto no es solo teoría. Yo quiero cerrar esto el día de hoy. No es teoría, es una vida real, es experiencia, es vivir. La fe se vive, y yo quiero animarle de esta forma. Hoy acérquese a Dios, Dios se va a acercar a usted, y la mano de Dios, la presencia de Dios se va a acercar a usted, y la mano de Dios va a obrar a su favor hoy mismo. Dios le bendiga, mis hermanos. Sí, pues como dice el pastor David, los invitamos precisamente a que nos acerquemos a Jesucristo, a que busquemos en todo momento su presencia. Sabemos que Él va a caminar con nosotros, como dice el Salmo 23, que nos va a guiar por sendas, que nos va a ayudar para tener nuestra copa rebosando, que nos va a ayudar para descansar, ¿verdad? Y como dice, pero sí nos invita a algo que es muy importante, hermanos,
nos invita a no acercarnos a Él como cabras, como dice mi hermano, ¿verdad? Que las cabras son un poquito más traviesas, ellas trepan, ellas se buscan su propia comida, ellas corren y se defienden de depredadores. Pero algo muy importante que nos dice en el Salmo, nos dice el pastor de ovejas. Entonces nos llama a confiar en Él, ¿verdad? En el sentido metafórico nos llama a que nosotros seamos confiados en Jesucristo, a que nosotros seamos torpes para que le dejemos a nuestro Señor, ¿verdad?, el camino, que nosotros estemos a expensas de lo que Dios quiere hacer para nosotros en nuestra vida, que Él sea el buen pastor, porque Él lo dice en Juan 10:14, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y mis ovejas escuchan mi llamado. Entonces, eso es lo que yo les quiero comentar, hermanos. Busquemos con toda nuestra fuerza, ¿verdad?, el estar en compañía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a qué tan lejos estamos, hermanos? Una oración. Claro. Esa es la distancia que tenemos nosotros para tener una comunión con Dios, una oración, y no nos afanemos, hermanos, porque aquí nos dice en el Salmo 23 que Él puede allanarnos y nos puede ayudar, ¿verdad? Nos puede guiar, nos puede dar reposo, y sobre todo, que es muy importante, que es por lo que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a tener una vida espiritual y sobre todo una vida ya cuando nos moramos, ¿verdad? Ya vamos a tener una vida eterna si buscamos la presencia de Dios, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Pues les bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo, y espero que esta plática pues haya sido de bendición. Dios es bueno. Si en su corazón ha habido una petición que en este lapso de tiempo de dificultad y ha sentido que el Señor no ha respondido, Dios es bueno. Decía el salmista Asaf: hubiera desmayado si no hubiera visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, en esta tierra, en nuestras familias. Dios es bueno. Cuando quiera entrar una duda en su corazón, cuando haya algo que quiera alejarlo de esa relación tan cercana con el Señor, nunca quite de su corazón que Dios es bueno. Si Dios no ha respondido es porque hay un propósito, porque Dios es muy puntual. Dios es bueno, Dios no falla, como comentaban ahorita mis hermanos. El Señor nada se le va de las manos, no hay algo como que se le chispotee. El Señor en sus tiempos es perfecto y Él es bueno. Lo que usted está esperando del Señor se va a hacer, y si no se hace es porque el propósito de Dios es más grande, porque Él es bueno y Él es perfecto. Siga en esa oración tan ferviente con el Señor, al lado de su familia, de sus seres queridos, porque el Señor no falla, Él es bueno y Él permanece para siempre. Muchas gracias, hermano. Amén. Sí, en una ocasión mi Señor Jesucristo platicó con la mujer samaritana en un pozo y le dijo: mujer, dame de beber. Y la mujer le contestó: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Judíos y samaritanos pues no se llevaban. Y el Señor Jesucristo le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías de beber a Él. Ese es el fundamento, mis hermanos. Él es el fundamento, Él es la roca. Si supieras que Él es el que tiene la fuente de las aguas, la fuente de agua de reposo, Él es. Entonces ahí va a ser: el Señor es mi pastor, porque Él es la fuente. Y como el profeta Habacuc decía: aunque los viñedos no tengan uvas, aunque no haya vacas en los corrales, aún así con eso me alegraré en Jehová, mi Señor y mi Salvador. Dios te bendiga, hermano. Gracias de nuevo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto
estar con ustedes compartiendo. Yo les insto a que confiemos en Dios, que dejemos todo en las manos de Él. Nada podemos hacer, no podemos solucionar nada. Tenemos que dejarle nuestras cargas, problemas, necesidades de salud, dejárselas en sus manos y que Él obre como Él le plazca. Dios les bendiga. Esto es parte de conocer realmente a Dios, ¿sí? Si usted conoce a Dios, realmente usted va a saber que Él está con usted siempre, no lo va a dudar. Dios les bendiga. Amén, así es. Dios me los bendiga, mis hermanos, y bueno, busquemos a Dios en oración. La oración es vital en nuestra vida. El profeta Daniel, si usted lo recuerda, ahora que estamos congregacionalmente haciendo el ayuno de Daniel, nos enseña algo muy lindo. Él prefirió morir orando a dejar de orar un solo día de su vida, porque sabía que en la oración, en la presencia de Dios, realmente estaba la vida. Y así fue. Él no dejó de orar ni un solo día de su vida, y aunque fue amenazado y echado al foso de los leones, su vida fue preservada. ¿Por qué? Porque nuestra vida, cuando la ponemos en las manos de Dios, realmente vamos a tener vida. No importa dónde caigamos, no importa por qué valle pasemos, no importa qué situación estemos viviendo en este tiempo, Dios tiene algo para nosotros. Realmente nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, dediquemos nuestra vida, cada día de nuestra vida, a orar. Vivamos orando, porque ahí es donde está nuestra bendición. Algo muy importante, como que la enseñanza fluye, ¿verdad? Nomás que el tiempo se nos ha ido volando. Y hay algo muy importante. Nosotros, dice la Biblia, orad sin cesar, ¿verdad? Sin cesar. Es algo que no podemos hacer con otra actividad. No podemos comer sin cesar. Es decir, no podemos estar comiendo las 24 horas. Eso es, pues, no podemos dormir las 24 horas. No podemos estarnos bañando por 24 horas. Hay las actividades, no hay actividades que podamos estarlas haciendo sin parar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, el consejo del Espíritu Santo en la Biblia, sí, orar sin cesar. Si hay algo que podemos hacer sin parar, es orar. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra vida, ahí está nuestra bendición, estando cerca de Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos este domingo a las 11 de la mañana en este canal con una palabra de nuestros pastores Servando y Karime Villazón. Los esperamos, les animamos a que se sintonicen este domingo a las 11 de la mañana y comparte este video, comparta esta meditación del Salmo 23 con alguien que usted crea que lo necesite. Dios me lo bendiga. Y antes de terminar, queremos orar por usted. Padre Santo, bendecimos a cada persona que está viendo esta transmisión. Oramos que el Salmo 23 se les cumple. Señor, tú suple toda necesidad, tú suple toda necesidad financiera. Este 2021 suple toda necesidad, Señor, material que en las familias, Señor, haga falta, haga necesidad, Señor. Bendice, Señor, suple cada necesidad de salud, suple la salud, suple el bienestar, suple, Señor, las relaciones, suple la paz en aquellos que falta esa paz, aquellos que sienten un vacío, Señor, ven sobre de ellos y llena su vacío con tu presencia. Señor, bendecimos a cada persona que nos está viendo. Oramos que tú eres el pastor de cada persona, suple cada necesidad. Si hubiese alguien enfermo, sánalo en el nombre poderoso de Jesús. Si hubiese una necesidad financiera, suple sus necesidades. Señor, bendice, toca cada familia, toca cada hogar, cada vida, cada varón. Señor, los bendecimos en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos ya gracias porque sabemos que tú estás, Señor, escuchando nuestra oración, y si le escuchas la respondes. Los bendecimos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y te damos ya gracias. Amén. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Nos vemos este domingo a las 11 de la mañana en este mismo canal de Facebook con una palabra de parte de nuestros pastores Servando y Karime Villazón. Bendiciones.